Paloma siempre llegaba a la oficina a las 8:30 en punto. Era una costumbre desde hacía 6 años, los mismos que llevaba trabajando en Comercial Técnicas del Norte. El edificio de hormigón gris y cristales tintados estaba situado en una zona industrial de Guadalajara, entre almacenes y pequeñas fábricas. Estaba lejos del centro, con sus plazas coloniales y sus turistas, y olía a escape de camión y a asfalto caliente. Ese jueves, Paloma se detuvo en la entrada y le sostuvo la puerta a Benito, un anciano guardia de seguridad que llevaba una caja de agua para la nevera. Él asintió agradecido y ella se dirigió a los ascensores, pulsando el botón de la tercera planta. Las puertas de espejo reflejaron su rostro. Nada especial, pensó. 32 años, pelo oscuro recogido en una coleta, maquillaje mínimo, estricta blusa beige y pantalones negros, el uniforme estándar de oficinista. Esteban había dicho una vez que le gustaba su naturalidad, que no era como las demás mujeres que se pasaban horas maquilladas delante del espejo. Lo había dicho hacía 8 años, cuando se casaron. El departamento de compras ocupaba la mitad de la tercera planta. Paloma pasó por delante de la fila de mesas, saludó a sus compañeros, encendió el ordenador y se sumergió en su trabajo. La mañana era rutinaria, correos electrónicos, facturas, negociaciones con proveedores. Estaba coordinando un envío de piezas desde Monterrey cuando apareció en la pantalla un recordatorio de una comida de empresa. Una vez al mes, la empresa organizaba una comida comunitaria en la cafetería de la planta baja. Un intento de la dirección de crear un ambiente cordial y unir al equipo. Paloma bajó a la 1 en punto. La cafetería era una gran sala con mesas y sillas de plástico, grandes ventanales y olor a carne frita. Los cocineros estaban preparando tacos de pollo, arroz con verduras y judías. Paloma cogió un plato, se sirvió agua y se sentó en una mesa junto a la ventana, donde ya se habían instalado varias personas del departamento de contabilidad. Soledad le hizo un gesto para que se sentara a su lado. ¿Qué tal?, preguntó su amiga, partiendo un trozo de tortilla. Bien, se encogió de hombros Paloma. Los de Monterrey volvieron a subir los precios, así que tuve que regatear. Siempre lo hacen. Soledad puso los ojos en blanco. El último trimestre fue igual. Paloma asintió y empezó a comer. La conversación en la mesa fluía lentamente, hablando del tiempo, de un partido de fútbol, de la boda de alguien. Ella escuchaba con desgana, mirando por la ventana hacia el aparcamiento donde descargaban los camiones. Luego su mirada se desvió hacia la máquina de café que había contra la pared del fondo. Esteban estaba allí. Su marido trabajaba en el departamento de logística, situado en la primera planta. Rara vez se cruzaban durante el día. Cada uno tenía sus propias tareas, sus propios horarios. Normalmente solo se veían a la hora de comer o después del trabajo, cuando volvían juntos a casa en el viejo Volkswagen de él. Ahora Esteban se estaba sirviendo un café de la máquina, y a su lado estaba Yadira Lagunas. Paloma conocía a esta chica. Yadira había entrado en la empresa hacía año y medio, como dependienta. Tendría unos 26 años, quizá 27. Alta, delgada, con el pelo largo y negro y los labios pintados de carmín. Llevaba faldas ajustadas y blusas escotadas, zapatos de tacón alto que tintineaban en los pasillos de baldosas. Paloma se fijó en los hombres de la oficina que la escoltaban con la mirada, mientras Yadira les devolvía la sonrisa, consciente de su efecto. Ahora mismo, Yadira estaba demasiado cerca de Esteban. Decía algo, inclinando la cabeza hacia un lado, con la mano apoyada en el antebrazo de él. Esteban sonreía, no solo amablemente, sino de verdad, como hacía tiempo que no sonreía en casa. Paloma vio cómo Yadira se reía, echando la cabeza hacia atrás y apretando con los dedos la mano de su marido, que no se apartó. La risa de Yadira era fuerte, demasiado fuerte para la conversación habitual en la máquina de café. Varias personas de las mesas vecinas se giraron. «Paloma», la voz de Soledad la devolvió a la realidad. «¿Me oyes?» «Sí, claro». Paloma parpadeó y miró a su amiga. «Te he preguntado si piensas ir al Congreso de Puebla el mes que viene». «No lo sé». Paloma volvió a mirar hacia la cafetera. Esteban se inclinó más hacia Yadira, diciéndole algo casi al oído. La distancia entre ellos era inferior a la necesaria para una conversación normal. Yadira asintió, sonriente, con la mano aún en el brazo de él. Soledad siguió la mirada de su amiga y frunció el ceño. No dijo nada, solo enarcó una ceja. Paloma desvió la mirada y comenzó a terminarse el arroz frío.
Sentía la boca seca y bebió un gran sorbo de agua. Cuando volvió a mirar a la máquina, Esteban y Yadira ya se estaban separando. Él se dirigió a la salida de la cafetería. Ella se dirigió a la mesa donde estaban sentadas las chicas de su departamento. Esteban no miró hacia la mesa donde estaba sentada Paloma. Se limitó a alejarse con un vaso de café de papel en la mano. El resto de la comida pasó como un borrón. Paloma asentía en los lugares adecuados cuando alguien se dirigía a ella, pero apenas oía las conversaciones. En su mente seguía rondando la misma imagen. La mano de Yadira en el brazo de Esteban, su sonrisa, la forma en que se inclinaba hacia ella. Quizá no significaba nada. Quizá estaba exagerando. Tal vez. Después de comer, Paloma volvió a su mesa, pero no podía concentrarse en su trabajo. Abría los correos y se olvidaba de lo que contenían. Escribía una respuesta y la borraba. En su cabeza se arremolinaban pensamientos que quería desechar, pero volvían una y otra vez. A las 16:30 Paloma salió a fumar. No fumaba, pero a veces iba a la sala de fumadores de la planta baja, una pequeña habitación con una ventana abierta y sillas de plástico. Allí siempre se encontraba Soledad, que se permitía 3 cigarrillos al día, uno por la mañana, otro por la tarde y otro antes de salir del trabajo. Su amiga ya estaba sentada junto a la ventana, echando humo por el hueco entre el marco y la pared. Cuando vio a Paloma, señaló con la cabeza una silla libre. ¿Qué te pasa?, preguntó Soledad sin preámbulos. Llevas toda la comida mal. Paloma se dejó caer en la silla y miró por la ventana. Podía ver el patio trasero con los cubos de basura y un par de árboles achaparrados. Nada, dijo, pero su voz sonó poco convincente. Paloma Soledad apagó el cigarrillo en la lata que hacía las veces de cenicero. Nos conocemos desde hace 15 años. No me mientas. Paloma suspiró. Realmente se conocían desde la universidad, estudiando juntas administración, examinándose juntas, buscando juntas sus primeros trabajos. Soledad había estado en su boda. Había visto lo felices que habían sido ella y Esteban. Esteban, empezó Paloma y titubeó. Decirlo en voz alta era más difícil de lo que pensaba. ¿Lo viste hablando con esa Yadira? Sí, respondió brevemente Soledad. ¿Es que... ¿Es normal? Paloma miró a su amiga. ¿Es que... ¿Era cosa mía o estaban demasiado cerca? Soledad dudó. Sacó otro cigarrillo del paquete. Lo hizo girar entre sus dedos, pero no lo encendió. Mira, dijo al fin, no quiero darle demasiada importancia. A lo mejor solo estaban hablando. Esteban siempre tenía una relación normal con sus colegas. Pero... Paloma captó el tono de Paloma. Pero esta Yadira... Soledad arrugó la nariz. Es el tipo de persona a la que le gusta llamar la atención. Coquetea con todo el mundo. ¿Has visto cómo habla con Carlos, el de ventas? ¿O con Miguel en el almacén? Lo hace con todo el mundo. ¿Entonces no crees que signifique nada? No lo sé, respondió Soledad con sinceridad. Mira, entiendo que estés preocupada, pero antes de ponerte nerviosa, quizá deberías hablar con Esteban. ¿Preguntarle directamente? Paloma negó con la cabeza. No puedo acercarme y decirle, ¿estás flirteando con un colega? Si me equivoco sería estúpido. Entonces déjame mirar, sugirió Soledad. Si veo algo sospechoso, te lo diré. Mientras tanto, que no cunda el pánico antes de tiempo, ¿vale? Paloma asintió, aunque no se sintió mejor. Se sentaron en silencio un rato más y luego volvieron al despacho. Durante el resto del día, Paloma intentó concentrarse en el papeleo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la escena de la máquina de café. El día siguiente era viernes, y comenzó con la reunión semanal con el director. Raimundo Tejada reunía a los jefes de departamento todos los viernes a las 9 de la mañana para discutir asuntos y problemas de actualidad. Paloma no era jefa, pero a menudo la invitaban a estas reuniones porque era la encargada de los grandes proveedores. La sala de reuniones de la cuarta planta era pequeña. Una mesa larga, una docena de sillas y una pizarra en la pared. Raimundo Tejada estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una carpeta y una taza de café delante. Tenía 51 años, pelo canoso, traje estricto, manera de hablar clara y al grano. Había fundado esta empresa 20 años atrás, cuando era un minúsculo almacén, y la había convertido en una empresa comercial de éxito con un centenar de empleados. La reunión transcurrió como de costumbre, con informes de cada departamento sobre los resultados de la semana.
Paloma escucha y toma notas en su cuaderno. Cuando llegó su turno, habló brevemente de las negociaciones con un nuevo proveedor de Querétaro. Llevaban un mes discutiendo las condiciones y por fin habían conseguido acordar un precio que convenía a ambas partes. Raimundo la escuchó y asintió. Buen trabajo, Paloma, dijo. Era un trato difícil y has hecho un gran trabajo. Gracias a este contrato, podremos reducir nuestro coste de ventas en un 7% el próximo trimestre. Miró a los demás alrededor de la mesa. Así es como hay que trabajar, añadió. Profesional, paciente, con resultados. Paloma sintió que sus mejillas se sonrojaban. Los elogios públicos siempre la avergonzaban, pero en aquel momento agradeció aquellas palabras. Después de ayer, con sus pensamientos girando en torno a Esteban y Yadira, fue como una bocanada de aire, un recordatorio de que era buena en lo que hacía, que la apreciaban. Rodrigo, el jefe de ventas, se le acercó después de la reunión. Raimundo tiene razón, dijo. El trato con Querétaro ha sido un gran éxito. Si hay más contactos así, dénselos aquí. Paloma sonrió y le dio las gracias. El día fue más fácil. El trabajo la distrajo de sus pensamientos ansiosos, y al final del día casi se había convencido de que ayer no había estado preocupada por nada. Pero por la noche en casa, todo volvió a su cauce. Esteban y ella vivían en un pequeño piso a las afueras de la ciudad, en un edificio alto con lavandería en todos los balcones y una tienda de refrescos y patatas fritas en la planta baja. El piso era minúsculo, un salón con cocina, un dormitorio y un cuarto de baño. Los muebles eran sencillos, nada del otro mundo. Con los sueldos de un jefe de compras y un especialista en logística, no te puedes permitir lujos. Esteban llegó a casa a las 17:45, como de costumbre. Tiró las llaves en la mesilla de noche junto a la entrada, se quitó los zapatos, entró en el salón y se desplomó en el sofá. Paloma estaba preparando la cena, friendo pechugas de pollo con pimientos y tomates. El olor llenaba todo el piso. ¿Qué tal el día?, preguntó removiendo las verduras en la sartén. Bien, respondió Esteban sin levantar la vista del teléfono. Paloma esperó a ver si añadía algo, pero él permaneció callado, hojeando algo en la pantalla. Vio su perfil, nariz recta, pelo corto, barba sin afeitar en la barbilla. Estaba cansado. Se dio cuenta por la forma en que se le caían los hombros. Pero antes, incluso cuando estaba cansado, encontraba tiempo para hablar con ella, para hablar de trabajo, para preguntarle por sus asuntos, para bromear sobre algo. Hoy teníamos una reunión, volvió a intentar. Raimundo me felicitó por el negocio de Querétaro. Bien, asintió Esteban, todavía mirando el teléfono. Esteban, llamó un poco más fuerte. M, por fin levantó la vista. ¿Has oído lo que he dicho? Sí, lo del trato. Bien por ti. Volvió a mirar la pantalla. Paloma apagó la placa y puso la sartén en la rejilla. Se sentó en la mesa frente al sofá y miró a su marido. Estaba sentado así, mirando el teléfono. Algo parpadeaba en la pantalla, las noticias o las redes sociales. ¿Vas a cenar?, preguntó ella. Sí, enseguida voy. Pasaron otros 5 minutos. Esteban no se movió. Paloma se levantó, puso la mesa, colocó la comida en los platos, se sentó y empezó a comer. Finalmente Esteban se levantó, caminó hasta la mesa y se sentó frente a ella. Cogió un tenedor y empezó a comer el pollo. Comía en silencio, mecánicamente. Paloma lo miró y sintió que la ansiedad volvía a hervir en su interior. Esteban, dijo en voz baja, ¿te encuentras bien? Sí, estoy bien, respondió él sin levantar la vista. Solo cansado. Últimamente estás muy cansado. Se encogió de hombros. Es mucho trabajo, ya sabes cómo es. Paloma quiso preguntar algo más, pero las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? Preguntarle por qué le sonrió tan dulcemente a Yadira ayer. ¿Por qué no se apartó cuando ella le tocó el brazo? Sonaría paranoico. Estúpido. Terminaron de cenar en silencio. Esteban ayudó a recoger la mesa, lavó los platos. Luego se tumbó en el sofá con el teléfono. Paloma se sentó en el sillón junto a la ventana con un libro, pero no leyó. Observaba a su marido e intentaba comprender cuándo había cambiado todo. ¿Cuándo se volvió tan distante, tan ajeno? Paloma se despertó el lunes con náuseas. No eran muy fuertes, pero la obligaron a quedarse tumbada durante unos minutos, mirando al techo y esperando a que pasara la oleada. Esteban ya estaba levantado, le oyó abrir la ducha del cuarto de baño. El reloj de la mesilla marcaba las 6:45.
Las náuseas la atormentaban por tercer día consecutivo. Las mañanas eran las peores. En cuanto se levantaba de la cama, se le retorcía el estómago. Paloma lo había achacado al estrés, a la ansiedad que la perseguía desde el día en que había visto a Esteban y Yadira en la máquina de café. Pero esta mañana, tumbada en la cama y escuchando su propio cuerpo, pensó en otra posible causa. Intentó recordar la última vez que había menstruado. Normalmente su ciclo era tan regular como un reloj, 28 días. Pero en las últimas semanas había estado tan ocupada con el trabajo y la preocupación por su marido que no había prestado atención al calendario. Paloma buscó su teléfono en la mesilla de noche y abrió la aplicación que utilizaba para seguir su ciclo. La última marca era 6 semanas atrás. Su corazón latía con más frecuencia. 6 semanas. Llevaba una semana de retraso, y las náuseas, y la extraña fatiga que aparecía por las tardes, y la sensibilidad en los pechos, que también atribuyó al estrés. Esteban salió del baño, envuelto en una toalla, con el pelo mojado. Se dirigió al armario y comenzó a vestirse sin mirar a su mujer. Paloma le miró la espalda y pensó, tenemos que hacernos una prueba. Hoy mismo. No se puede adivinar y ponerse nerviosa. Ella y Esteban habían hablado de hijos. Hace un año, cuando pensaban que su matrimonio era fuerte, que todo iba bien. Él quería un hijo. Ella estaba lista para una hija. Decidieron no usar protección y ver qué pasaba. Pero pasaron los meses y no pasó nada. Y entonces Esteban se volvió más frío, más distante. El sexo se volvió infrecuente, mecánico, como si fuera un deber conyugal. Paloma pensaba que el embarazo ya era imposible. Apenas se habían tocado en los últimos meses. Pero hacía 6 semanas de aquella noche. El viernes cenaron y Esteban estaba diferente. Más suave, más parecido a su antiguo yo. Habían hecho el amor, y Paloma incluso se había permitido albergar la esperanza de que tal vez las cosas funcionaran. Pero a la mañana siguiente volvió a mostrarse distante, y nunca más volvió a ocurrir. «Me voy», dijo Esteban, abotonándose la camisa. «Bien», contestó Paloma. «Nos vemos esta noche». Salió sin besarla. La puerta se cerró de golpe, y el piso se llenó de silencio. Paloma se levantó de la cama y fue al baño. Se miró en el espejo. Cara pálida, ojeras, pelo revuelto. Se lavó la cara con agua fría, se vistió y se preparó para ir a trabajar. Metió el bolso y el teléfono en el bolso y anotó mentalmente que tenía que parar en una farmacia de camino. La farmacia estaba a 2 manzanas de su casa, en un pequeño centro comercial. Paloma entró a las 7:30, cuando estaba poco concurrida. En la estantería, junto a la caja registradora, había pruebas de embarazo de varias marcas, desde las más baratas hasta las más caras. Cogió una, de precio medio, y pagó rápidamente, guardándola en el bolso. La cajera, una mujer mayor con cara de cansada, ni siquiera la miró. Paloma llegó a la oficina a la hora habitual. Subió a la tercera planta, saludó a sus compañeros y encendió el ordenador. Empezó a trabajar como siempre. Cartas, llamadas, documentos. Pero la caja de pasta estaba en su bolso, debajo de la mesa, y Paloma sentía su presencia casi físicamente. Cada 15 minutos echaba un vistazo al bolso y pensaba, ¿debería ir al baño ahora? ¿O esperar a la hora de comer? ¿O hasta la noche para hacerlo en casa? Decidió que no. No podía esperar hasta la noche. No podía trabajar sin saberlo. A las 10 ya estaba nerviosa. Paloma cogió su bolso y se dirigió al aseo de mujeres. El aseo de la tercera planta era pequeño. 3 cabinas, 2 lavabos y un espejo en toda la pared. Olía a ambientador químico y a jabón. Paloma entró en la última cabina, cerró la puerta y sacó una caja. Le temblaron las manos al abrir el paquete y leer las instrucciones. Era sencillo. Orinar en la tira reactiva, esperar 3 minutos y ver el resultado. Una tira. No embarazada. 2 rayas. Embarazada. Siguió las instrucciones y colocó la tira en el soporte del papel higiénico. Se sentó en la tapa cerrada del retrete y se quedó mirando la barra de plástico. Los segundos transcurrían con una lentitud angustiosa. Paloma miró el reloj de su teléfono. 10:03, 10:04, 10:05. El corazón le latía tan fuerte que creía oírlo en los cubículos vecinos. 3 minutos después miró el test. 2 barras. Claro, brillante, sin dejar lugar a dudas.
Paloma se quedó paralizada. Se quedó sentada mirando las dos barras, intentando comprender lo que significaban. Está embarazada. Hay un bebé creciendo dentro de ella. El bebé de Esteban, su bebé. Tenía que haber alegría, ¿no? Ellos lo querían, lo habían planeado. Hace un año, había imaginado este momento de forma muy distinta. Se hacía la prueba en casa, veía dos rayas, corría hacia su marido con la noticia. Él la abrazaba, la rodeaba por la habitación, reían y lloraban de felicidad. Pero ahora, sentada en el aseo de la consulta con un test positivo en la mano, Paloma no sentía alegría, solo miedo y confusión y una aguda, casi física sensación de soledad, porque Esteban es frío, porque ha sido como un extraño durante los últimos meses, porque ella ha visto cómo mira a Yadira Lagunas, cómo le sonríe como hace tiempo que no le sonríe a su mujer. Y ahora tenía que decirle que estaba embarazada, y no sabía cómo iba a reaccionar. Paloma volvió a meter la caja en su bolso. Salió del cubículo y se dirigió al lavabo. Se echó agua fría en la cara. Miré mi reflejo en el espejo. Pálida, asustada. Tengo que serenarme. Tengo que volver a mi mesa y trabajar, y hablar con Esteban esta noche. El resto del día pasó como un borrón. Paloma realizaba sus tareas con el piloto automático. Contestaba correos electrónicos, coordinaba pedidos, hablaba con los proveedores, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Ensayó mentalmente lo que le diría a su marido. Simple y directo. Esteban, estoy embarazada. O más suave, tengo noticias para ti. O incluso en silencio, entregarle el test y observar su reacción. A las 16:30, cuando la jornada laboral tocaba a su fin, Paloma hizo las maletas y se dirigió a casa. Esteban llegaría dentro de una hora. Hoy se había retrasado por un problema en el almacén. Tendría tiempo para preparar la cena y reflexionar. En casa se puso la ropa de casa, unos vaqueros viejos y una camiseta suave. Saca algunas verduras y pollo de la nevera. Decidió cocinar algo sencillo. Pollo guisado con zanahorias y patatas. Encendía los fogones y echaba aceite en una sartén. Esteban llegó exactamente a las 17:40, como había prometido en el mensaje. Paloma oyó abrirse la puerta cuando Esteban se quitaba los zapatos en el pasillo. Se dirigió a la cocina, la saludó con la cabeza e inmediatamente abrió la nevera y sacó una botella de agua. ¿Qué tal el día?, preguntó Paloma, revolviendo las verduras. Cansado, respondió Esteban brevemente. Hubo otra confusión con los albaranes en el almacén. Tuve que solucionarlo. Bebió un poco de agua y se sentó a la mesa. Paloma estaba de pie junto a la cocina, de espaldas a él, y sintió que se le apretaban las entrañas. Ahora, había que decirlo ya. Esteban comenzó, sin volverse. Hay algo que tengo que decirte. ¿M? Él estaba hojeando algo en su teléfono. Hoy me he hecho la prueba. Paloma respiró hondo. Estoy embarazada. Silencio. Paloma se dio la vuelta y miró a su marido. Estaba inmóvil, con el teléfono congelado en la mano. La expresión de su cara era nada, vacía. ¿Esteban? Llamó más suavemente. Lo he oído. Dejó el teléfono sobre la mesa. ¿Estás segura? Sí. La prueba mostró 2 rayas. Puedo ir al médico para confirmarlo, pero... De acuerdo, la interrumpió. ¿De acuerdo?, interrumpió Paloma. ¿Ya está? Esteban la miró. No había alegría en sus ojos, ni excitación, ni siquiera sorpresa. Solo cansancio. Hace bueno, repitió como quien dice, buen tiempo o buen café. Solo una afirmación de hecho, sin emoción. Paloma se quedó junto a la cocina y le miró, esperando otra cosa. Que se levantara, se acercara, la abrazara. Que le preguntara cómo se sentía. Que le dijera que se alegraba, que lo superarían. Cualquier cosa. Pero Esteban se limitó a asentir. Cogió de nuevo el teléfono y siguió hojeando la pantalla. ¿Cuándo es la cena?, preguntó. Tengo mucha hambre. Paloma se volvió hacia la cocina. En su interior crecía una oleada, no de rabia ni de resentimiento, sino de algo pesado y frío que se asentaba en su pecho como una piedra. Acababa de decirle que estaba embarazada, que esperaba un hijo suyo, y él le había preguntado cuándo sería la cena. Dentro de unos 10 minutos, respondió ella, y su voz sonaba firme,
aunque le temblaban las manos. La cena transcurrió en silencio. Esteban comía concentrado, deprisa, como si tuviera prisa por terminar. Paloma apenas tocó la comida. Las náuseas habían vuelto, e incluso el olor del pollo le producía náuseas. Se quedó sentada mirando el plato, intentando averiguar qué estaba pasando. ¿Por qué el hombre con el que había vivido 8 años se había convertido en un extraño? ¿Por qué la noticia del bebé no había despertado nada en él? Después de cenar, Esteban se retiró al dormitorio con su portátil, diciendo que tenía que terminar un informe. Paloma se quedó sola en la cocina. Recogió la mesa, fregó los platos y limpió la cocina. Lo hizo despacio, mecánicamente, retrasando el momento en que tendría que acostarse junto a su marido. Cuando por fin entró en el dormitorio, Esteban ya dormía. Estaba tumbado de lado, de espaldas a la pared, con el portátil cerrado sobre la mesilla. Paloma se tumbó en su lado de la cama, subió el edredón y se quedó mirando la oscuridad. El sueño no llegaba. Su mente no paraba de pensar en el embarazo, en su marido, en un futuro que de repente se había vuelto incierto. Los 2 días siguientes fueron parecidos al primero. Paloma se levantó con náuseas, condujo hasta el trabajo, intentó concentrarse en los negocios. Esteban se comportó como siempre, frío, distante, como si no hubiera habido ninguna conversación entre ellos sobre el embarazo. Ni una sola vez le preguntó cómo se sentía. No le preguntó cuándo iría al médico. No abordó el tema de un futuro hijo. Solo vivía su vida, en la que no parecía haber lugar para su mujer. El miércoles, a media tarde, Paloma sintió que no podía más. Sentada ante su mesa, intentaba comprobar las facturas, pero los números se desdibujaban ante sus ojos. La presión crecía en su interior, una mezcla de miedo, ansiedad y desesperación. Necesitaba hablar con alguien. Necesitaba hablar con alguien. Paloma se levantó de la mesa y fue al baño. No al de la tercera planta, sino al de la segunda, más tranquilo y menos frecuentado. Empujó la puerta y entró. Se acercó al lavabo y abrió el grifo de agua fría. Se echó agua en la cara, miró su reflejo y de repente sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Intentó contenerse. Intentó respirar con normalidad, tragar el nudo que tenía en la garganta. Pero las lágrimas fluyeron de todos modos, en silencio, casi en silencio. Paloma cogió una toalla de papel y se la puso en la cara. Se sentó en el alféizar junto a la ventana cerrada y se echó a llorar. No supo cuánto tiempo permaneció sentada. Tal vez 1 minuto, tal vez 5. La puerta del baño se abrió y Paloma se secó rápidamente la cara, intentando limpiarse. Pero ya era demasiado tarde. ¿Paloma? La voz de Soledad sonó alarmada. ¿Eres tú? Su amiga se acercó y se sentó junto a ella en el alféizar de la ventana. Miró la cara llorosa de Paloma y frunció el ceño. ¿Qué te pasa?, preguntó en voz baja. Paloma quiso decir nada. Quiso mentir diciendo que solo estaba cansada o enferma, pero no pudo. Las palabras le salieron solas, confundida, sollozando. Estoy embarazada, dijo. Se lo dije a Esteban el lunes. Y a él no le importó. Soledad. Dijo, qué bueno, y volvió a su teléfono. No me abrazó. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó cómo me sentía. Nada. Fue como si le hubiera informado del tiempo, no de que íbamos a tener un bebé. Soledad estaba callada, escuchando. Su rostro estaba serio. Desde entonces actúa como si no hubiera pasado nada, continuó Paloma. Llega a casa del trabajo, cena y se va a la habitación. No sé qué hacer. No sé qué le pasa. ¿Por qué es tan frío? Soledad puso la mano en el hombro de su amiga. Escucha, dijo despacio. No quiero empeorarte las cosas, pero tú has visto cómo le habla a esa Yadira, ¿no? Paloma asintió. Los he estado observando estos últimos días, continuó Soledad. A petición tuya. Y Paloma, creo que ahí hay algo. Les he visto almorzando juntos en la cafetería. ¿Cómo la acompaña a su coche después del trabajo? ¿Cómo se ríen? No quiero acusar a Esteban sin pruebas, pero parece sospechoso. Paloma cerró los ojos. En algún lugar de su interior lo sabía. Lo había sabido desde aquel día en la máquina de café. Pero oírlo en voz alta le dolía. ¿Qué voy a hacer?, preguntó con voz infantil e impotente. No lo sé, respondió Soledad con sinceridad. Pero no puedes seguir así. Tienes que hablar con él. Una charla de verdad. Preguntarle sin rodeos qué está pasando.
¿Y si dice la verdad? Susurró Paloma. ¿Y si te dice que está saliendo con alguien? Entonces al menos lo sabrás. Soledad le apretó el hombro con más fuerza. No saber es lo peor. Te mereces sinceridad, sobre todo ahora que estás embarazada. Paloma asintió, secándose los restos de lágrimas. Soledad tenía razón. Tenemos que hablar con Esteban, averiguar qué estaba pasando. No podía vivir en esta suspensión, en este frío silencio. Todo va a estar bien, dijo Soledad, pero sus ojos decían otra cosa. Sus ojos decían que no estaba segura, que temía por su amiga. Paloma se levantó del alféizar, se lavó la cara con agua fría, se aseó. Volvieron a sus pisos en silencio. Paloma pasó el resto del día en su mesa, pero el trabajo iba mal. Pensó en la conversación que estaba a punto de tener con su marido. Pensaba si estaba preparada para escuchar la verdad. ¿Y qué haría si la verdad le resultaba insoportable? El viernes fue difícil. Desde por la mañana, Paloma sabía que hoy tendría que quedarse hasta tarde. Había que terminar el informe trimestral de compras. Raimundo lo esperaba para el lunes, y no había dónde aplazarlo. El informe era un resumen detallado de todas las transacciones de los últimos 3 meses. Análisis de precios, comparaciones con el trimestre anterior y previsiones para el siguiente periodo. Eran 3 horas de trabajo, si no más. Paloma había avisado a Esteban a primera hora de la mañana, enviándole un mensaje de texto. Hoy llegaré tarde al trabajo. Tengo que terminar el informe. Llegaré tarde. Él contestó escuetamente. Vale. No más preguntas, no más interés. Antes le habría preguntado si podía llevarle algo de comer, si necesitaba ayuda. Ahora era solo vale. El día se alargó lentamente. Las náuseas no cesaban. Eran peores por las mañanas, pero también venían en oleadas durante el día. Paloma guardaba galletas saladas y agua mineral en el cajón de la mesa y picoteaba un poco cuando se ponía fea. Los compañeros no se daban cuenta de nada y ella procuraba que no se le notara. Solo Soledad sabía lo del embarazo. Y Paloma quería que siguiera así hasta que pudiera arreglar las cosas en casa. A las 5 de la tarde, la oficina empezaba a vaciarse. Viernes. Todo el mundo corría a casa, a sus familias, a sus planes de fin de semana. Paloma se quedó en su mesa, rodeada de carpetas de documentos y hojas de cálculo abiertas en el ordenador. Las cifras pasaban ante sus ojos mientras conciliaba facturas, contaba porcentajes, rellenaba gráficos. A las 6 de la tarde, quedaban 3 personas en su planta. A las 7, nadie. Solo el zumbido del aire acondicionado y el silencioso zumbido de los ordenadores. Paloma se levantó, se estiró la espalda rígida. Tenía que ir a los archivos de la planta baja. Guardaban informes antiguos y necesitaba comprobar algunos datos del año pasado. Subió por las escaleras. Los ascensores eran lentos a partir de las 6, así que era más fácil caminar. La planta baja la recibió en penumbra. La mitad de las lámparas estaban apagadas para ahorrar electricidad al final de la jornada laboral. El archivo estaba al final del pasillo, en una pequeña sala llena de estanterías con carpetas y cajas. Paloma encontró rápidamente la carpeta que necesitaba. La sacó y volvió a entrar. Subió las escaleras hasta la tercera planta, pensando que 1 hora más de trabajo sería suficiente para volver a casa. Ir a su planta, caminar hasta su escritorio, terminar su café frío. Pero cuando abrió la puerta de la tercera planta, vio una luz al final del pasillo. La lámpara de la sala de reuniones estaba encendida. Era extraño. Normalmente a partir de las 6, todas las salas de reuniones estaban vacías. Quizá alguien del departamento de ventas llegaba tarde con un cliente. Paloma caminó por el pasillo con una carpeta pegada al pecho. La sala de reuniones estaba en el extremo opuesto de la planta donde estaba su mesa. Las paredes eran de cristal, una idea de moda entre los directivos, transparencia y apertura. Las persianas suelen estar abiertas para que todo el mundo pueda ver lo que ocurre dentro. Ya estaba a unos metros de la sala de reuniones cuando vio unas siluetas dentro. 2 personas. Paloma aminoró el paso automáticamente, sin entender aún por qué. Entonces, una de las siluetas se giró hacia el cristal y reconoció el perfil. Esteban. Su marido estaba en la sala de reuniones, y a su lado estaba Yadira Lagunas. Paloma se detuvo. Se congeló en medio del pasillo, a pocos metros de la pared de cristal. Desde allí no se la podía ver. La iluminación del pasillo era tenue, pero en la sala de reuniones las luces eran brillantes,
y los que estaban dentro solo podían ver su reflejo en el cristal. Esteban le decía algo a Yadira. Ella se rió, echando la cabeza hacia atrás. Su mano se apoyó en el pecho de él, ligera, casi juguetona. Él sonreía. Sonreía de una manera en que no le había sonreído a Paloma en mucho tiempo. No desde hacía meses, la misma sonrisa de la que ella se había enamorado una vez. Abierta, cálida, sincera. Paloma no podía apartar los ojos. Observó cómo Yadira le pasaba la mano por el hombro, cómo se inclinaba más hacia ella. Estaban hablando de algo, y Paloma podía ver sus labios, pero no podía oír las palabras a través del cristal. Yadira llevaba un vestido blanco ajustado y el pelo suelto. Esteban llevaba su camisa y pantalones habituales, la corbata suelta. Y entonces Yadira se puso de puntillas y lo besó. No en la mejilla, no de forma amistosa, en los labios. Un beso largo y lento. Y Esteban no se apartó. No la empujó. Sus brazos rodearon la cintura de Yadira y la acercaron. Se besaron, se apretaron el uno contra el otro. Y aquel beso no tenía nada de casual. Era el beso de las personas que no lo hacían por primera vez. Paloma se quedó de pie en el oscuro pasillo y observó cómo su marido besaba a otra mujer. La carpeta se le escapó de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. El sonido fue tranquilo, pero en el silencio del suelo pareció ensordecedor. Paloma se quedó inmóvil, esperando que la oyeran, que se volvieran, que la vieran, pero no la oyeron. Siguieron besándose, perdidos el uno en el otro. Paloma se agachó, recogió la carpeta con manos temblorosas, se dio la vuelta y regresó a las escaleras. Deprisa, casi corriendo. Sus zapatos repiquetearon en el linóleo, pero no prestó atención. Lo importante era escapar, no quedarse allí, no mirar. Bajó las escaleras, casi incapaz de sentir los escalones bajo sus pies. Salió del edificio por la entrada principal, pasando por delante del guardia de Benito, que la miró sorprendido. Después de todo, se suponía que seguía trabajando. Paloma no respondió a su mirada. Pasó junto a él y salió al exterior. El aire estaba cargado, olía a tubo de escape y a polvo. El aparcamiento estaba casi vacío, solo unos pocos coches, entre ellos el Volkswagen de Esteban. Normalmente salían juntos. Él la esperaba si se retrasaba, o ella le esperaba a él. Pero ahora, Paloma sacó el móvil y llamó a un taxi. La aplicación indicaba que el coche llegaría en 5 minutos. Se alejó de la entrada, se paró junto a la carretera y esperó. Intentó no pensar en lo que acababa de ver. Intentó respirar tranquila, pero tenía una imagen ante los ojos. Esteban y Yadira, su beso, las manos de él en la cintura de ella. Llegó el taxi, un viejo Nissan, cuyo conductor era un hombre mayor con bigote. Paloma dio la dirección y subió al asiento trasero. El conductor encendió la radio y sonó una canción alegre. Miró por la ventanilla, las calles, las farolas y los escaparates que pasaban zumbando. La ciudad vivía su vida habitual. La gente venía del trabajo, iba a los cafés, reía, hablaba. Y en su interior, todo se desmoronaba. En casa subió a su piso, cerró la puerta tras de sí y apoyó la espalda en ella. Silencio. El vacío. Esteban estaría fuera mucho tiempo. Paloma se dirigió a la cocina, se sentó a la mesa, apoyó la cabeza en las manos. No lloró. Las lágrimas habían terminado el miércoles, en el baño de la oficina con Soledad. Ahora había algo diferente, una sensación fría y pesada en el pecho, como si un trozo de hielo se hubiera instalado en su interior. Se estaban besando. Esteban besaba a Yadira, su marido, el padre de su futuro hijo, el hombre con quien había vivido 8 años, estaba besando a otra mujer. Y no solo besándose, sino haciéndolo como si ya hubiera mucho entre ellos, como si fuera habitual. ¿Desde cuándo? Esa pregunta le daba vueltas en la cabeza. ¿Cuánto tiempo hacía? ¿1 mes? ¿2? ¿6 meses? Esteban se había vuelto frío y distante hacía unos 6 meses. Así que fue entonces cuando empezó, cuando Yadira se unió a la compañía, o más tarde. Paloma se levantó y se acercó a la ventana. Miró la calle, los coches, los transeúntes ocasionales, las ventanas encendidas de las casas vecinas. Una noche de viernes cualquiera, ordinaria para todos los demás. ¿Qué hacer ahora?
Esa pregunta era más importante que todas las demás. Podríamos hacer una escena. Encontrarnos con Esteban cuando llegara y contarle todo. Gritar, llorar, exigir una explicación. Podías hacer las maletas e irte ahora mismo. A Soledad, con tus padres en Oaxaca, a donde fuera. Irte y no volver jamás. O podrías callarte, fingir que no sabes nada, y observar. Ahorrar fuerzas. Piensa. Decide con calma, no en un arrebato de emoción. Paloma se llevó la mano al estómago. Allí, dentro, crecía un niño. Diminuto del tamaño de una alubia, si daba crédito a los artículos que había leído en internet los últimos días. Su bebé. El de Esteban también, por mucho que le doliera admitirlo. No podía tomar decisiones precipitadas. No ahora, cuando tenía la cabeza hecha un lío, cuando quería gritar y llorar y desaparecer al mismo tiempo. Necesitaba tiempo. Necesitaba tiempo para pensar. Paloma fue al dormitorio y se puso la ropa de casa. Volvió a la cocina, sacó de la nevera los restos de la cena de anoche. Puse un plato en el microondas y lo calenté. Me senté a la mesa y me obligué a comer, aunque no conseguía tragarme nada. Tenía que comer por el bien del bebé. El tiempo pasó lentamente. Las 7 de la tarde, 8:30. Paloma estaba sentada en el sofá del salón, mirando la televisión. En algún programa de entrevistas, la gente discutía algo. Se reían. Ella no oía nada. A las 8:45, las llaves tintinearon en la cerradura. Esteban entró en el piso, se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. Entró en el salón y se detuvo al ver a su mujer en el sofá. ¿Ya estás en casa? Había sorpresa en su voz. Creía que ibas a llegar tarde. Terminé antes de lo que pensaba, dijo Paloma con rotundidad, sin mirarle. He cogido un taxi. Podría haberte esperado. Esteban se dirigió a la cocina. Debería haber escrito. Has estado ocupado, quiso decir Paloma. Demasiado ocupado besándote con Yadira Lagunas en la sala de conferencias. Pero se quedó callada. A mí también me retrasaron, continuó Esteban abriendo la nevera. Era un envío urgente, así que tuve que quedarme en el almacén. Papeleo, mintió. Paloma escuchaba sus mentiras y no sabía qué era peor. Si el hecho de que le estuviera engañando, o que mintiera con tanta facilidad, tan despreocupadamente, como si no significara nada. ¿Has cenado?, preguntó ella. No. Esteban sacó un yogur de la nevera. ¿Tienes algo? Hay sobras en la nevera. Puedes calentarlo. Paloma se levantó del sofá y entró en el cuarto de baño. Cerró la puerta y abrió el grifo. Miró su reflejo en el espejo. La cara pálida, las ojeras, la mandíbula tensa. Había intentado parecer tranquila cuando habló con Esteban. No sabía si había funcionado. El agua fría le ayudó un poco. Paloma se secó con una toalla y respiró hondo. Salió del baño. Esteban estaba sentado en la cocina, comiendo pollo recalentado y hojeando algo en su teléfono. Ni siquiera levantó la vista cuando ella pasó. Paloma se tumbó en el sofá, se subió un plaid. Puso una película, pero no la vio. Se quedó mirando la pantalla mientras las imágenes pasaban ante sus ojos. Pensó en el hecho de que ahora sabía la verdad, que Esteban la engañaba con Yadira, que todo lo que había temido pensar durante las últimas semanas era real. Y pensó en lo que pasaría después. No podía irse sin más. ¿A dónde? ¿A casa de sus padres en Oaxaca, donde su padre trabajaba de maestro y su madre de limpiadora? Donde apenas había dinero para vivir. ¿Alquiler? ¿Para qué? Su sueldo era suficiente para vivir, pero no con un bebé en brazos. La paga por maternidad es una miseria, y un trabajo después de la maternidad no será fácil de encontrar. Soledad se ofrecerá a ayudar, por supuesto. Le dirá que Paloma puede quedarse con ella. Pero Soledad alquila un pequeño estudio con apenas una cama. Sería estrecho para nosotras dos e imposible con un bebé. Así que tenemos que quedarnos. Al menos por ahora. Estar tranquilos, reunir fuerzas, pensar en un plan. Tal vez desaparezca por sí solo. Tal vez la aventura con Yadira termine y Esteban regrese. Tal vez, pero Paloma sabía que se estaba mintiendo a sí misma. Después de lo que había visto hoy, no había tal vez. Solo existía la fría y desagradable realidad. Su marido amaba a otra persona. Y lo que haría al respecto era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. Esteban terminó de cenar. Lavó los platos detrás de él. Caminó hacia el dormitorio. Pronto el zumbido de un ordenador portátil vino de allí.
Paloma se tumbó en el sofá hasta que se desmayó de cansancio con la ropa puesta y se tapó con un plaid. Tuvo sueños extraños, pasillos de cristal, siluetas besándose tras las paredes transparentes, y ella misma, corriendo por esos pasillos sin poder encontrar la salida. Se despertó a las 5 de la mañana con un dolor en el cuello. Estar tumbada en el sofá era incómodo. Me levanté y me dirigí al dormitorio. Esteban estaba dormido en su lado de la cama, de espaldas a la pared. Paloma se tumbó en su lado de la cama y levantó el edredón. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Se tumbó mirando al techo y escuchó la respiración de la persona que una vez había sido la más cercana a ella. Y ahora era un extraño, completa y absolutamente extraño. El sábado transcurrió en un pesado silencio. Esteban se levantó tarde, desayunó y dijo que tenía que ir a casa de un amigo a ayudar a reparar su coche. Salió a las 10 de la mañana y volvió a las 6 de la tarde. No olía a aceite de máquina, sino a perfume de mujer, un aroma sutil y dulce que Paloma reconoció. Yadira siempre se perfumaba con algo tan exquisito, pero no dijo ni una palabra. Solo asintió cuando Esteban le contó cómo él y su amigo habían toqueteado el motor, como si se lo creyera, como si no oliera el perfume extraño de su camisa. El domingo fue igual. Esteban dijo que iba al gimnasio. Volvió 4 horas después, satisfecho, relajado. Paloma preparó la cena y no dijo una palabra. Puso la mesa y no dijo ni una palabra. Guardó los platos y no dijo ni una palabra. Pero por dentro se estaba acumulando. El frío se convirtió en rabia. La furia se convirtió en determinación. El domingo por la noche, Paloma se dio cuenta de que no podía seguir así. Fingir que no sabía nada. Vivir con un hombre que la traicionaba cada día. Pero antes de hacer nada, tenía que esperar, a ver qué pasaba después. Tal vez él mismo se lo diría. Tal vez las cosas se arreglarían de alguna manera. Se dio de plazo hasta fin de mes. 2 semanas más. Si nada cambiaba, tomaría una decisión. Ella no sabía lo que sería todavía, pero no se quedaría callada y aguantaría para siempre. Paloma se acostó el domingo por la noche con un firme propósito. Sobreviviría, pasara lo que pasara, por sí misma y por el niño que crecía en su interior. Y si Esteban pensaba que podía destruir impunemente a su familia, se equivocaba. Estaba muy equivocado. La invitación a la fiesta corporativa llegó hace una semana. Era el 10º aniversario de Técnicas Comerciales del Norte, y Raimundo Tejada había decidido celebrar el aniversario de la empresa en un restaurante. No en una cafetería barata, sino en un establecimiento decente del centro de Guadalajara. Los Árboles, un lugar con reputación, manteles blancos y precios por encima de la media. La asistencia era obligatoria para todos los empleados, incluso para aquellos a los que no les gustaban las fiestas de empresa. Paloma no quería ir. Durante las 2 últimas semanas, desde aquella tarde en la sala de reuniones, había vivido como en una niebla. Iba al trabajo, hacía sus tareas, volvía a casa, preparaba la cena. Esteban seguía mintiendo sobre los retrasos, sobre los amigos, sobre el gimnasio. Ella seguía callada, almacenando rabia fría y confusión en su interior. La idea de pasar toda una noche en la misma habitación con su marido y su amante le parecía una tortura. Pero no había forma de negarse. Raimundo recorrió personalmente los departamentos, invitando a todos, insistiendo en la importancia del acontecimiento. No asistir habría suscitado preguntas, llamado la atención. Y Paloma no quería llamar la atención. Solo quería pasar la noche y volver a su vida tranquila, donde podía fingir que todo iba bien. La fiesta estaba prevista para el viernes, a las 8 de la tarde. Paloma estuvo mucho tiempo delante de su armario abierto, intentando elegir qué ponerse. No tenía muchos vestidos elegantes. Su sueldo de jefa de compras no le permitía ir muy a menudo a las boutiques. Al final se decidió por un sencillo vestido negro que había comprado hacía 2 años para la boda de un pariente lejano. Corte recto, largo hasta la rodilla, escote modesto. Nada del otro mundo, pero era decente. Se lo puso y se miró al espejo. Había adelgazado en las últimas semanas, por el estrés y las náuseas. El vestido le quedaba más holgado que antes. Tenía unas ojeras que ni siquiera el corrector podía disimular. Paloma se pintó los labios con carmín neutro. Se cepilló el pelo y se lo dejó suelto. Zapatos de tacón bajo. Sus pies ya estaban doloridos al final del día. Los tacones altos serían una tortura.
Esteban salió del baño, abotonándose la camisa. Se puso unos pantalones oscuros y una camisa clara. La corbata le colgaba del cuello, pero no se la anudó. Miró a su mujer y asintió. ¿Estás lista? Sí, respondió Paloma brevemente. Apenas habían hablado en los últimos días. Se comunicaban con frases cortas, lo mínimo imprescindible. La cena está lista. Llegaré tarde. Compra leche. Nada más. Esteban ni siquiera parecía notar el frío, o fingía no notarlo. Fueron juntos en su Volkswagen. El trayecto duró media hora. El tráfico del viernes. Todo el mundo iba al centro a pasar el fin de semana. Paloma miraba por la ventanilla. Esteban estaba callado, cambiando de emisora de radio. El coche olía a su colonia y a algo más. Ese dulce aroma a perfume de mujer que últimamente ella olía cada vez más en él. El restaurante Los Árboles estaba situado en una calle, tranquila cerca del centro histórico. Un edificio colonial, paredes blancas, arcos, un patio con una fuente. Un lugar caro, para ocasiones especiales. Esteban aparcó cerca, salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Los colegas ya se agolpaban en la puerta. Paloma reconoció algunas caras. Rodrigo, de ventas, Marta, de contabilidad, Carlos, del almacén. Todos arreglados, animados, discutiendo algo. Al ver a Paloma, varios asintieron y saludaron. Esteban se adelantó sin esperar a su mujer y entró directamente en una conversación con sus colegas de logística. Paloma fue la siguiente en entrar en el restaurante. El interior era precioso. Techos altos con vigas de madera, paredes decoradas con cuadros, mesas largas cubiertas con manteles blancos. Los camareros correteaban entre las mesas, colocando vasos y cubiertos. Una larga mesa con aperitivos y bebidas, quesos, fruta, canapés, vino, zumos, agua, estaba apoyada contra la pared. Los invitados se sientan en las mesas. No había asientos asignados, sino que la gente se sentaba en grupos, los departamentos pegados unos a otros. Paloma mira a su alrededor, buscando a Soledad. Su amiga estaba sentada en una mesa junto a la ventana, saludando con la mano. Paloma se dirigió hacia allí, pero Esteban la llamó. Vamos a sentarnos allí. Señaló una mesa más cercana al centro, donde ya estaban sentadas varias personas de logística. Paloma no discutió. Se acercó a la mesa y se sentó en una silla libre. Esteban se sentó a su lado, pero no cerca. Había un espacio vacío entre ellos. Inmediatamente se volvió hacia su vecino de la izquierda. Empezó a discutir algún problema de trabajo. Paloma estaba sentada en silencio, mirando su plato. Una camarera, una chica joven con delantal negro, se acercó a la mesa. ¿Qué vais a tomar? Vino tinto, dijo Esteban. Agua, por favor, pidió Paloma. La chica asintió y se fue. Un minuto después le trajo un vaso de vino a Esteban y una garrafa de agua a Paloma. Paloma se sirvió un vaso y bebió un sorbo. El agua estaba fría, con limón. Al menos había algo agradable en esta velada. La sala se iba llenando poco a poco. 70 personas, si no más, casi todos los empleados de la empresa. Risas, conversaciones, tintineo de vasos. Raimundo Tejada estaba en la mesa principal, hablando con uno de los proveedores. También él llevaba corbata y traje, y parecía satisfecho. Paloma recorrió la sala con la mirada y luego se fijó en Yadira Lagunas. Estaba de pie junto a la mesa de aperitivos, con un vestido imposible de pasar por alto. Verde esmeralda, ceñido a cada curva de su cuerpo, con un profundo escote y una abertura lateral hasta medio muslo. Yadira sostenía una copa de champán, riendo, hablando con las chicas de su departamento. Llevaba el pelo rizado y un maquillaje brillante, flechas oscuras en los ojos y carmín escarlata en los labios. Parecía alguien que había acudido a una reunión social, no a un acto corporativo de un minorista, o a una cita. Paloma la miró fijamente y sintió que algo oscuro y maligno bullía en su interior. Esa mujer estaba destruyendo a su familia. Besaba a su marido, y ahora estaba allí, con su vestido provocativo, santurrona y satisfecha de sí misma. Esteban también vio a Yadira. Paloma notó cómo su mirada se deslizaba en esa dirección y se detenía un poco más de lo debido. El modo en que tragó saliva, apartó los ojos, bebió un gran sorbo de vino. Los camareros empezaron a servir la cena. El primer plato era una ensalada con gambas y aguacate. Paloma cogió un tenedor, la probó. Estaba sabrosa, pero no le apetecía comer.
Se le apretó el estómago de los nervios. Se obligó a comer unos bocados y a beber agua. Había conversaciones en la mesa. Algunos hablaban de fútbol, otros del nuevo contrato de la empresa, otros de los planes para el fin de semana. Esteban participaba en la conversación, riéndose del chiste de alguien, contando una historia sobre un almacén. Paloma permanecía en silencio. Nadie le preguntó, y eso era bueno. El plato principal fueron filetes con patatas y verduras, y de postre, tarta de chocolate con frambuesas. Paloma apenas tocó la comida. Esteban comió con gusto, terminó la primera copa de vino y tomó una segunda. Luego una tercera. Paloma pudo ver cómo se le enrojecían las orejas, señal inequívoca de que el alcohol empezaba a hacer efecto. Después de cenar, Raimundo Tejada se levantó y golpeó el vaso con el cuchillo, llamando la atención. La sala quedó en silencio. Amigos, comenzó. Gracias por venir esta noche. Hace 10 años empezamos con un pequeño almacén y 5 empleados. Hoy somos más de 100. Trabajamos con los mayores proveedores del país. Nuestro volumen de negocio se ha multiplicado por 20. Esto es mérito de cada uno de ustedes. Gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación a la empresa. Brindemos por nuestro futuro. Todos se levantaron, alzaron sus copas y bebieron. Hubo aplausos. Raimundo se sienta y se reanuda la conversación. Los camareros trajeron más vino y champán. El ambiente se vuelve cada vez más distendido, alegre. La gente se movía de mesa en mesa, charlando, riendo. Paloma se sentó en su sitio, sintiéndose una extraña en aquella celebración. Esteban terminó su cuarta copa de vino y se levantó, diciendo que iba a hablar con los vendedores. Se marchó, dejando sola a su mujer. Ella le vio marcharse. Lo vio acercarse a un grupo de gente que estaba en la mesa de al lado. Yadira también estaba allí. Esteban se detuvo junto a ella. Dijo algo. Ella se rió y le tocó el brazo. La costumbre de tocarle cuando hablaba. Paloma apartó la mirada. Soledad se acercó a su mesa. Se sentó en el asiento vacío junto a ella. ¿Qué tal estás?, preguntó su amiga en voz baja. Estoy bien, mintió Paloma. ¿Has visto a esa Yadira? Soledad negó con la cabeza. Vestida como una... No terminó la frase, pero Paloma la entendió. Como una mujer que quiere llamar la atención, que la consigue. Lo he visto, respondió Paloma brevemente. Mira, Soledad le puso una mano en el hombro. Si quieres irte, dilo. Yo te acompaño. No tienes por qué quedarte aquí sentada toda la tarde. Paloma quiso aceptar. Quería levantarse e irse ahora mismo, pero una terquedad la hizo quedarse. Ella no hizo nada malo. Es culpa de Esteban. Es Yadira quien está destruyendo la familia de otro. ¿Por qué debería ella, Paloma, huir? Me quedaré un poco más, dijo. Soledad asintió. Le apretó el hombro y volvió a su mesa. Paloma se sirvió más agua. El tiempo pasaba lentamente. La gente a su alrededor era cada vez más ruidosa. El alcohol estaba haciendo su trabajo. Alguien subió el volumen de la música. Algunas parejas salieron a bailar en el espacio entre las mesas. Esteban seguía de pie en la mesa del fondo. Yadira estaba a su lado. Hablaban, y era evidente que había bebido mucho. Reía demasiado alto, gesticulaba salvajemente, se balanceaba sobre sus tacones altos. Y entonces tomó otro vaso de vino. Se lo bebió todo. Y se dirigió hacia la mesa donde estaba sentada Paloma. Paloma la vio acercarse y se puso tensa. Yadira caminaba hacia ella, con su vestido esmeralda brillando a la luz de los candelabros y una extraña sonrisa en el rostro, desafiante, casi triunfante. Se detuvo ante su mesa. Varias personas que estaban sentadas cerca se callaron, percibiendo la tensión. Paloma, dijo Yadira en voz alta, clara a pesar del vino. Tengo que hablar contigo. Paloma la miró en silencio. El corazón le latía más deprisa, pero se obligó a no mostrar excitación. He estado pensando, continuó Yadira alzando la voz, que no es justo que no lo sepas. No lo sabes, ¿verdad? Yadira intentó detenerla a alguien de su departamento, pero ella le hizo un gesto para que se apartara. No, que lo sepa. Se volvió hacia el vestíbulo, donde las conversaciones empezaban a apagarse y la gente se daba la vuelta. Que lo sepa todo el mundo. Paloma se levantó lentamente de la mesa. Era una cabeza más baja que Yadira con sus tacones, pero no se echó atrás. ¿De qué estáis hablando?, preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. De que Esteban esté conmigo, dijo Yadira con una sonrisa, casi de placer. Hace 6 meses que estamos juntos.
Me quiere a mí, no a ti, y te va a dejar. Silencio. Silencio absoluto en el auditorio. Sonaba música de fondo, pero el sonido parecía haber desaparecido. Todos las miraban. Yadira, vestida de esmeralda, y Paloma, de negro, una frente a la otra. Yadira, cállate, siseó alguien de logística. Pero ella no se detuvo. Ni siquiera con un bebé te querría nadie, gritó Yadira con la rabia a flor de piel. ¿Crees que se quedará contigo porque estás embarazada? No quiere a ese bebé, me quiere a mí. Paloma se quedó inmóvil. Todo en su interior se estremeció. Se congeló. Lentamente giró la cabeza y miró hacia donde estaba Esteban. Estaba en la mesa del fondo, pálido, con los ojos bajos. Durante unos segundos, sus miradas se encontraron. ¿Esteban? Paloma lo llamó, y la voz sonó baja, pero todos lo oyeron. Él no contestó. Solo miró hacia otro lado. No lo negó. No defendió a su mujer. No dijo que Yadira mentía. Solo se quedó callado, y ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. Paloma sintió que las náuseas le subían por la garganta. No por el embarazo, sino por la humillación. El hecho de que estuviera ocurriendo en público, delante de todos sus compañeros. Su marido la está engañando con esta mujer, y ahora todo el mundo lo sabe. Todos los presentes saben que ha sido traicionada. Miró a Raimundo Tejada. El director estaba sentado en una mesa cercana, con el rostro pétreo y las cejas juntas. Miraba lo que ocurría con evidente desaprobación. Paloma recogió el bolso de la mesa. Despacio, sin prisa. Dio la vuelta a la mesa. La gente se ponía delante de ella, sin saber qué decir. Alguien murmuró, «Paloma, espera». Pero ella no se detuvo. Caminó hacia la salida, con la espalda recta y la cabeza alta. Sin correr, sin llorar, solo caminaba. Atravesó el vestíbulo, pasó junto a las mesas, junto a las caras congeladas de sus compañeros. Pasó junto a Esteban, que ni siquiera intentó detenerla. Detrás de ella comenzó un susurro, ensordecedor como el sonido del oleaje. Pero Paloma no se volvió. Salió del restaurante al aire fresco de la noche, y solo entonces se permitió respirar hondo. Le temblaban las piernas. Paloma se apoyó en la pared del edificio y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas silenciosas y calientes. No pudo contenerlas ahora que nadie podía verlas. A sus espaldas, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Paloma ni siquiera se volvió, pensando que era Esteban, que por fin se había decidido a salir, a explicarse, a disculparse. Paloma, la voz de Soledad. Su amiga le pasó el brazo por los hombros, con fuerza, casi con dolor. «Vámonos de aquí», dijo. «Ahora mismo». Paloma asintió, incapaz de hablar. Soledad sacó el teléfono y llamó a un taxi. Permanecieron contra la pared abrazadas hasta que se detuvo el coche. Un Toyota blanco. «Vamos». Abrió Soledad la puerta y ayudó a su amiga a sentarse. Condujeron en silencio. El conductor, un hombre de mediana edad, las miró por el retrovisor, pero no hizo preguntas. Paloma miró por la ventanilla, la ciudad nocturna, las luces de los escaparates y las farolas. Las lágrimas se secaron, dejando solo una sensación de vacío y sequedad en su interior. Soledad la cogió de la mano durante todo el trayecto. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa de Paloma, bajó con ella. «Yo me quedo contigo», le dijo su amiga. «No lo hagas». Paloma encontró fuerzas para hablar. «Puedo arreglármelas. De verdad que puedo». «¿Estás segura?» «Sí, gracias por sacarme de allí». Soledad le dio otro abrazo. «Llámame si necesitas algo. Cuando quieras». «¿Me oyes?» Paloma asintió. Subió al piso y cerró la puerta. Entró en el dormitorio sin encender la luz. Se tumbó en la cama con el vestido y los zapatos puestos. Miró al techo. Pensó que iba a llorar, a gritar, a romper algo. Pero ya no había lágrimas, solo una fría claridad. Yadira la había humillado públicamente. Esteban no la había defendido. Su matrimonio había terminado esta noche, en este restaurante, delante de todos. Y ahora Paloma tenía que decidir qué hacer, a dónde ir, cómo vivir, con un hijo, sin marido, sin ilusiones. Se tumbó en la oscuridad y pensó, hasta el amanecer. Hasta el momento en que empezó a amanecer por la ventana y Esteban entró en el piso, borracho, con cara de culpable, oliendo a vino y a perfume ajeno. Paloma ni siquiera le miró. Se quedó tumbada mirando al techo,
donde la luz gris del nuevo día se extendía lentamente. Paloma pasó la noche en vela. Se quedó a oscuras, escuchando a Esteban dar vueltas en el sofá del salón, donde se había desplomado al llegar al piso. Borracho, oliendo a vino, intentó decirle algo, pero Paloma le cerró la puerta de la habitación en las narices. Las palabras ya no significaban nada. A las 5 de la mañana ya estaba fuera de la cama. Se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana. Encendió la lámpara y sacó una hoja de papel. Escribió brevemente, sin palabras innecesarias. Solicito ser despedida del puesto de directora de compras a petición propia a partir del 25 de octubre de 2025. Puso la fecha, la firmó. Dobló la hoja y la metió en el bolso. No podía seguir trabajando para esta empresa. No después de lo de ayer. No cuando todos los compañeros sabían que su marido la había estado engañando durante 6 meses, que su amante la había humillado públicamente, que Esteban ni siquiera había dado la cara por ella. No podía imaginarse entrar en la oficina y encontrarse con todas esas miradas, compasivas, curiosas, sentenciosas. Los jefes valoraban su trabajo. Raimundo había dicho más de una vez que era una de las mejores empleadas. Pero eso no importaba. La dignidad era más importante que la carrera. Paloma no iba a quedarse donde la humillaban. A las 6 de la mañana se vistió. Los mismos pantalones y blusa estrictos que siempre llevaba al trabajo. Se recogió el pelo en una coleta, se aplicó el mínimo maquillaje para ocultar sus ojos, enrojecidos por el insomnio. Me miré en el espejo, pálida, demacrada, pero con la espalda recta y la barbilla levantada. Esteban seguía dormido en el sofá, despatarrado, con la boca abierta. Apestaba a alcohol. Paloma pasó a su lado sin mirarle. Salió del piso y cerró la puerta en silencio. Fuera hacía fresco. La ciudad se estaba despertando. Paloma cogió el autobús y llegó a la oficina. Entró a las 7:20, antes de lo habitual, pero necesitaba terminar antes de que llegaran los demás. Antes de que empezaran las conversaciones, los cuchicheos a sus espaldas, los torpes intentos de ánimo, o por el contrario, la curiosidad morbosa. El guardia de Benito la miró sorprendido, pero guardó silencio. Paloma subió a la 4ª planta, donde se encontraba el despacho de Raimundo Tejada. La secretaria del director solía llegar a las 8, pero el propio Raimundo solía estar en el despacho a las 7, trabajando antes del ajetreo habitual de la oficina. La puerta de su despacho estaba entreabierta, y desde dentro se oía el sonido de un teclado. Paloma llamó suavemente. «Sí», dijo Raimundo. Paloma entró. El director estaba sentado ante un gran escritorio, con 2 monitores, una taza de café y una pila de documentos delante. Cuando vio a Paloma, enarcó las cejas. «Señora Valverde», miró su reloj, «llega usted muy temprano». «Necesito hablar con usted», dijo Paloma. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Siéntese», señaló Raimundo una silla al otro lado de la mesa. Paloma se sentó, sacó una hoja de solicitud de su bolso y la puso delante del director. Cogió la hoja, la leyó, frunció el ceño. «¿Despido?», volvió a preguntar. «¿A petición propia?». «Sí». «¿Por lo de ayer?». Paloma guardó silencio. Era respuesta suficiente. Raimundo se recostó en la silla y cruzó los brazos sobre el pecho. La miró en silencio durante unos segundos y luego suspiró. «Paloma», dijo, y por primera vez en sus 6 años de trabajo, se dirigió a ella por su nombre y no por su apellido. «Vi lo que pasó ayer. Lo vi todo. Y quiero decir que fue repugnante». Ella no esperaba esas palabras. Miró al director sin saber qué decir. «Lo que hizo la señora Lagunas», continuó Raimundo, «no es solo indecoroso. Es poco profesional, poco ético e inaceptable. Es poco profesional, poco ético e inaceptable tener una pelea personal en un evento corporativo. Humillar públicamente a un colega. No toleraré ese comportamiento en mi empresa. No puedo seguir trabajando aquí», dijo Paloma en voz baja. «Todo el mundo lo ha visto. Todo el mundo lo sabe. No quiero ser objeto de cotilleo y lástima». «Y no lo serás», dijo Raimundo con firmeza, «porque no eres tú quien debe renunciar. No dejaré que renuncies por la mezquindad de otro. Eres un excelente trabajador, honesto, responsable. En 6 años nunca he tenido una sola queja sobre tu trabajo. ¿Y ahora vas a dimitir porque algún advenedizo decidió montar una escena?». Se levantó,
Se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. No, dijo. Hay que hacer justicia. Espera aquí. Raimundo cogió el teléfono de la mesa, marcó la extensión. Alejandra, buenos días. Cuando lleguen Esteban Valverde y Yadira Lagunas, dirígelos a mí inmediatamente. Sí, a los dos. Tanto si están ocupados como si no. Inmediatamente. Colgó el teléfono y volvió a su mesa. Miró a Paloma. Puedes quedarte o irte, pero quiero que oigas lo que tengo que decirles. Paloma dudó. Una parte de ella quería irse. No ver a Esteban ni a Yadira. Pero la otra parte, la que había estado hirviendo de humillación toda la noche, quería quedarse. Quería ver sus caras. Me quedaré, dijo. Raimundo asintió. Esperaron en silencio. El director volvió a sus papeles. Paloma permaneció inmóvil con las manos cruzadas sobre el regazo. El reloj de pared sonaba con fuerza en el silencio del despacho. A las 8:15 llamaron a la puerta. Entró Yadira Lagunas. Llevaba ropa de oficina, falda negra, blusa blanca y el pelo recogido. No estaba tan espectacular como ayer, pero sí segura de sí misma. Cuando vio a Paloma se confundió por un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Señor Tejada, ¿me ha llamado?», preguntó, y no había ni remordimiento ni vergüenza en su voz. «Siéntese», dijo Raimundo brevemente. Yadira se sentó en la silla junto a Paloma, pero a una distancia decente. Miraba fijamente hacia adelante, ignorando la presencia de Paloma. Un momento después, la puerta volvió a abrirse. Esteban entró. Tenía mal aspecto. La cara gris, bolsas bajo los ojos, aún olía a vino de la noche anterior. Cuando vio a Paloma y Yadira en el despacho, se detuvo como un pasmarote. «Cierra la puerta y siéntate», ordenó Raimundo. Esteban cerró lentamente la puerta, caminó hacia la silla que estaba entre las dos mujeres. Se sentó con los ojos bajos. Raimundo se levantó, rodeó la mesa y se apoyó en el borde. Los miró a los tres. Así que comenzó con voz fría como el hielo. Ayer hubo un incidente en un acto de la empresa. Señora Lagunas, usted insultó públicamente a su colega, acusó a su marido de engañarla, habló de una relación personal delante de toda la plantilla. ¿Es eso cierto? Yadira levantó la barbilla. Simplemente dije la verdad, respondió. Paloma tenía derecho a saberlo. ¿La verdad? Raimundo alzó la voz. ¿En una fiesta de empresa? ¿Delante de 100 testigos? ¿Crees que eso es normal? No pensé que... No pensaste, la interrumpió el director. Exactamente. No pensaste en las consecuencias. No pensaste en representar a la empresa. No pensaste en el colega al que estabas humillando. Solo pensabas en ti misma. Yadira apretó los labios, pero guardó silencio. Raimundo se volvió hacia Esteban. ¿Y usted, señor Valverde? Te quedaste callado mientras tu amante insultaba a tu mujer embarazada. No intentó detenerla, no la defendió. Se quedó ahí parado. Esteban se puso aún más pálido, pero no contestó. Creé esta empresa hace 20 años, continuó Raimundo, y siempre la he mantenido sencilla. Honradez, profesionalidad, respeto. Ambos habéis violado esos principios. Habéis convertido el lugar de trabajo en un patio de recreo para el drama personal. Deshonrasteis a la empresa delante de los socios y proveedores presentes ayer. Volvió a su mesa, sacó 2 carpetas y las puso delante de Yadira y Esteban. Son notificaciones de despido, dijo, por incumplimiento de la ética laboral y comportamiento poco profesional. A partir de hoy, ambos dejan de ser empleados de Comercial Técnicas del Norte. Hubo un segundo de silencio. Yadira se levantó de la silla de un salto. ¿Qué?, gritó. «No puede despedirme». «Sí puedo», contestó Raimundo con calma. «Y lo voy a hacer. Hay una cláusula ética en el contrato. Tú la has violado». «Eso no es justo». La voz de Yadira se quebró en un grito. «Lo único que hice fue decir la verdad. La abandonó. ¿Por qué tengo que sufrir yo?» «Porque provocaste un escándalo público en un acto de la empresa». Raimundo no levantó la voz, pero cada palabra sonó como un golpe. «Porque olvidaste que estabas en el trabajo, no en un bar barato. Recoge tus cosas. Tienes 1 hora». Yadira se levantó, respirando agitadamente, con la cara roja de ira. Miró a Paloma y había puro odio en aquella mirada. «Has sido tú», siseó. «Le pusiste en mi contra.
Lo hiciste a propósito. Señora Lagunas, la voz de Raimundo se volvió áspera. Fuera de mi despacho, de inmediato. Yadira cogió la carpeta del escritorio, se dio la vuelta y salió corriendo, dando un sonoro portazo. Esteban había estado sentado inmóvil todo este tiempo. Ahora levantó lentamente la cabeza y miró al director. Señor Tejada, su voz era ronca. Ya, me doy cuenta de que ayer me comporté mal, pero el despido... Tengo una hipoteca, tengo obligaciones. Por favor, deme una oportunidad. ¿Una oportunidad? Raimundo le miró con frío desprecio. Engañaste a tu mujer durante 6 meses, en el trabajo, con una compañera. ¿Crees que no lo sabía? La gente me lo dijo. Hice la vista gorda porque pensaba que la vida privada de los empleados era asunto suyo. Pero cuando se convierte en un escándalo público, se convierte en mi negocio. Esteban bajó la cabeza. Recoge tus cosas, dijo Raimundo, y piensa en lo que has perdido, no solo tu trabajo. Esteban se levantó y recogió la carpeta. Miró a Paloma, pero ella miraba más allá de él, a través de él. Salió en silencio del despacho. Paloma permaneció inmóvil. Las emociones se agitaban en su interior. Alivio, satisfacción, una extraña sensación de justicia. Y vacío al mismo tiempo. Esteban había perdido su trabajo. Su familia se había desmoronado. Todo lo que habían construido durante 8 años se había desmoronado de la noche a la mañana. Paloma. Raimundo volvió a llamarla por su nombre. No voy a aceptar tu carta de dimisión. Te quedas en la empresa. Si quieres, puedo trasladarte a otro departamento para que no te cruces con los que ayer fueron testigos. Pero no debes irte por los errores de otros. Paloma le miró. El director era estricto, exigente, a veces duro, pero justo. Ahora lo veía muy claro. Gracias, dijo en voz baja. Gracias por apoyarme. Apoyé la justicia, corrigió Raimundo. Vuelve a tu asiento, vuelve al trabajo. Lo demás se arreglará con el tiempo. Paloma se levantó, asintió y salió del despacho. El pasillo estaba vacío. La mayor parte del personal aún no había llegado. Se dirigió a las escaleras para bajar a la tercera planta, pero Esteban la alcanzó en el rellano. «Paloma, para», la agarró del brazo. Ella se dio la vuelta bruscamente y apartó la mano. «No me toques. Necesito hablar contigo». La voz de Esteban temblaba. No estaba claro si de rabia o de miedo. «No tenemos nada de qué hablar. Fuiste tú», se acercó un paso. «Tú preparaste todo esto, ¿verdad? Fuiste a ver a Raimundo», le gritaste. «Y nos echó a los dos». Paloma lo miró desconcertada. «¿Lo dices en serio?», le preguntó. «¿Me estás acusando a mí?». «¿De quién si no?», Esteban levantó la voz. «Perdí mi trabajo por tu culpa, por tu venganza». «¿Mi venganza?». Paloma sintió que la ira le subía por dentro. «Me engañaste durante 6 meses. Tu amante me humilló delante de todo el mundo, y ni siquiera dijiste una palabra en mi defensa. ¿Y ahora es culpa mía?». «Yo te habría dejado tranquilamente», soltó Esteban. «Civilizadamente. Pero me arruinaste la carrera. Ahora estoy sin trabajo y con la reputación arruinada». «Arruinaste tu propia carrera», habló Paloma en voz baja, pero cada palabra cortaba. «Cuando decidiste tener una aventura en el trabajo, cuando dejaste que Yadira diera un espectáculo anoche. Todo era por el bebé, ¿no?». Esteban entrecerró los ojos. «Te quedaste embarazada a propósito, para atarme a ti. Era una trampa». Paloma estaba atónita. No podía creer lo que estaba oyendo. «¿Qué?», susurró. «¿Tú hablas en serio?». «Por supuesto», casi escupió las palabras. «Apenas nos hemos tocado en 6 meses. ¿Y de repente estás embarazada?». «Qué oportuno». El sonido del impacto resonó en el hueco de la escalera. Pero no era Paloma. Soledad salió por la puerta del primer piso al oír los gritos. Se acercó a Esteban y lo abofeteó en la cara con la palma de la mano con todas sus fuerzas. Esteban retrocedió, llevándose la mano a la mejilla sonrojada. Miró fijamente a Soledad, sorprendido. «Eres un cobarde patético», dijo Soledad con voz llana pero ojos ardientes de desprecio. «Te burlas de tu mujer embarazada. La culpas de lo que has hecho. Tuviste el valor de engañarla, pero no el suficiente para confesarlo. No eres un hombre. Eres un pedazo de mierda que se esconde a espaldas de los demás. No es asunto tuyo.
dijo Esteban frotándose la mejilla. Sí es asunto mío cuando humillas a mi amigo. Soledad dio un paso adelante, y Esteban retrocedió instintivamente. Fuera de aquí, ahora mismo, y no te atrevas a acercarte a ella otra vez. Esteban miró a Paloma y luego a Soledad. Se quedó unos segundos con los puños apretados. Luego se volvió y bajó rápidamente las escaleras. La puerta de la planta baja se cerró de golpe. Paloma se apoyó en la pared, con las piernas temblorosas. Soledad le rodeó los hombros con los brazos, con fuerza sosteniéndola. Ya está, dijo su amiga. Se acabó, no volverás a verle. Dijo que el bebé era una trampa, susurró Paloma. ¿Cómo ha podido? Porque es un egoísta, le acarició la espalda Soledad. Porque le conviene culpar a todos los que le rodean menos a sí mismo. Pero eso no importa. Lo que importa es que te has librado de él. Paloma cerró los ojos, dejando que las palabras de su amiga penetraran en su conciencia. Libre. Sí, supongo que sí. El matrimonio se ha acabado. Esteban ha mostrado su verdadera cara. Se acabó fingir que todo va bien. No más frialdad, no más mentiras, no más traición. Pero con la libertad vino el miedo. Está embarazada, sola, sin marido, con un bebé en el vientre y un futuro incierto. ¿Qué voy a hacer?, preguntó en voz baja. En primer lugar, Soledad se apartó, la miró a los ojos. Te quedarás en el trabajo. Raimundo tiene razón. Eres una excelente especialista y no deberías irte. En segundo lugar, esta noche recoges tus cosas y te vienes a vivir conmigo. Soledad, tú no tienes casa. Encontraremos un sitio, dijo con firmeza. No voy a dejarte en el mismo piso con ese cabrón. Te quedarás conmigo hasta que te recuperes. Entonces te buscaremos un piso de alquiler. Pediremos una pensión alimenticia. Lo resolveremos. Pero ahora mismo, lo más importante es que estés a salvo. Paloma miró a Soledad y algo se calentó en su interior. Gratitud, esperanza. No estaba sola. Había alguien que la apoyaría, que no la abandonaría, que la ayudaría a superar esto. Gracias, dijo Paloma con voz temblorosa. Gracias por estar aquí. Siempre. Soledad le apretó los hombros con fuerza. Lo superaremos. Juntas. Se quedaron en el rellano, abrazadas, mientras las puertas se cerraban y los empleados empezaban a llegar al trabajo. Empezaba un nuevo día, una nueva vida, sin Esteban, sin ilusiones, pero con la esperanza de que algo mejor estaba por llegar. Paloma respiró hondo, enderezó la espalda, se secó los ojos, miró a su amiga y asintió. Vamos, dijo, tengo trabajo que hacer. Bajaron juntas a la tercera planta. Paloma se dirigió a su escritorio y encendió el ordenador. Abrió su correo electrónico. Había cartas, pedidos, preguntas esperando. La rutina habitual del trabajo. Se sumergió en ella, dejando que los números y los documentos apartaran todo lo demás de su mente. Por la tarde, preparó 2 maletas con lo imprescindible. Esteban no estaba en casa, y era lo mejor. Paloma no quería volver a verle. Dejó las llaves sobre la mesa, cerró la puerta y se dirigió al piso de Soledad. El piso de su amiga era realmente diminuto. Un estudio con un sofá-cama, una pequeña cocina y un cuarto de baño. Pero Soledad ya había preparado el lugar. Había puesto sábanas limpias en el sofá y había vaciado la mitad del armario. Bienvenida, dijo con una sonrisa. Es temporal, pero es seguro. Paloma dejó las bolsas en el suelo. Miró a su amiga y sonrió por primera vez en días. Débilmente, pero con sinceridad. Gracias, dijo. Por todo. Estuvieron sentadas en la cocina hasta bien entrada la noche, bebiendo té, hablando. Sobre el futuro, sobre el bebé, sobre cómo saldrían las cosas. Daba miedo, era incierto. Pero Paloma sentía que no estaba sola, y eso era lo más importante. La vida seguía, diferente, nueva, desconocida, pero continuaba. Y en algún lugar de su interior, bajo las capas de dolor y fatiga, había esperanza de que lo conseguiría, de que lo conseguirían, ella y su futuro hijo, juntos.